Hacía años que no veía a Fabián sonreír así cortés, pero distante, con la mirada esquivando la mía. Cuando llegué a su casa, en ese tranquilo suburbio de Querétaro, pensé que entraba a un nuevo capítulo lleno de familia, calor y tal vez un poco de consuelo tras perder a Mauricio. En cambio, encontré miradas frías y un escalofrío más profundo que la brisa otoñal afuera. Elisa estaba en la puerta, con una sonrisa demasiado brillante que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida, mamá», dijo, pero su tono era seco, como si yo fuera una obligación más que una invitada. La casa olía extraña, casi estéril, como si hubieran borrado los recuerdos que Mauricio y yo tejimos en cada rincón. Desde el principio quedó claro que estaba fuera de lugar. Mis cosas fueron desempacadas rápido y metidas en cajas etiquetadas como guardado antes de que pudiera protestar. El sillón reclinable que Mauricio amaba ya no estaba reemplazado por una silla moderna que Elisa decía era más actual. El piano que tocaba en las mañanas tranquilas de domingo estaba abandonado en el garaje. En la cena me dieron un plato envuelto en plástico y me pidieron que comiera sola en la cocina mientras ellos cenaban en el comedor. Cuando pregunté por mi taza de café favorita, había desaparecido declarada vieja y astillada por Elisa, quien me dio un vaso desechable. El baño del pasillo, de repente, era prohibido y me relegaron al pequeño medio baño junto a la lavandería, donde el lavabo goteaba y la luz parpadeaba. Una noche, mientras servía té en la cocina a media luz, voces flotaron desde la sala. Me quedé helada. La voz de Fabián, baja y cautelosa, susurraba algo sobre una póliza, una cifra mucho mayor de lo que esperaba. La respuesta cortante de Elisa me heló aún más. Entre más pronto pase mejor. 5 millones no esperan eternamente. Mis manos temblaron mientras la taza de porcelana se tambaleaba en mi agarre. La casa que construí con amor, la familia que crié ahora, parecía una trampa cerrándose a mi alrededor. Pero no estaba lista para desvanecerme. Días después me entregaron las llaves de una camioneta nueva. Cuando Fabián me dio las llaves de la camioneta nueva, sentí un nudo extraño apretarse en mi estómago. El vehículo brillaba bajo el sol de la tarde, recién salido de la agencia, con ese olor inconfundible a cuero y novedad. «¿Es toda tuya, mamá?», dijo Fabián, con una voz demasiado alegre. «Hasta te incluimos en la póliza de seguro. Es oficial». Tomé las llaves, con dedos cautelosos, forzando una pequeña sonrisa. El momento se sentía raro, apenas días después de escuchar su conversación escalofriante. Intenté convencerme de que era un cambio de corazón, un destello raro de cariño. Pero mi instinto me decía otra cosa. Elisa rondaba cerca, alborotando cada detalle, insistiendo que la camioneta era perfecta para mí, ajustando el asiento, mostrándome cómo usar la pantalla táctil, sus ojos nerviosos cada vez que encontraba mi mirada. Su amabilidad parecía ensayada como un guión que desesperadamente intentaba memorizar. Esa noche, un frasco de pastillas apareció en la encimera de la cocina. La etiqueta tenía mi nombre, pero la farmacia era desconocida, ubicada en un pueblo a horas de distancia. Las pastillas eran de un azul pálido, extrañas e inquietantes. Nunca había visto al doctor, que supuestamente las recetó. Dejé el frasco intacto, pero la inquietud me carcomía. ¿Era un somnífero o algo más siniestro? La curiosidad me llevó de vuelta a la camioneta. Bajo el tablero noté cables extraños, un pequeño dispositivo escondido fuera de la vista. No pertenecía ahí, estaba segura. Zumbaba débilmente como si estuviera vivo. Empecé a observar más de cerca a Fabián y Elisa, notando sus llamadas susurradas, su lenguaje codificado, las miradas rápidas que intercambiaban cuando pensaban que no prestaba atención. Cada acto de amabilidad, cada regalo, cada sonrisa
Se sentía como un movimiento calculado, piezas en un tablero de ajedrez diseñadas para adormecerme en una trampa. Pero no estaba indefensa, no lo estaría. 2 noches después, escuché los detalles finales, el momento en que su plan se pondría en marcha. Me quedé despierta, fingiendo dormir mientras la casa se silenciaba a mi alrededor. Los crujidos familiares de los pisos viejos parecían más fuertes de lo normal. Luego, voces suaves, demasiado bajas, para hacer una charla casual, demasiado urgentes para hacer otra cosa. Pegué mi oído a la puerta del dormitorio, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. La voz de Fabián era fría, metódica. El momento tiene que ser perfecto. Debe estar sola manejando la camioneta en el puente. El temporizador de ignición hará el resto. La voz de Elisa interrumpió aguda e impaciente. No podemos permitir errores. Si el dispositivo no se activa, estamos acabados. 5 millones no es solo dinero, es nuestro futuro. Hay que asegurarnos de que no lo vea venir. Hablaron de los detalles, como el temporizador de ignición. Estaba conectado a una aplicación en el celular de Elisa, cómo desencadenaría un incendio cuando Carmen estuviera atrapada en el vehículo. Incluso planearon su coartada, ensayando qué dirían a la policía, cómo explicarían el accidente como una falla trágica. Sentí un frío extenderse por mi pecho, pero no era miedo. Era resolución. Esto no era solo un complot. Era una declaración de que querían que desapareciera borrada. Pero no me conocían. No era alguien que se desvanecería silenciosamente en la noche. Me deslicé de la cama con cuidado. Cerré la puerta con llave y me senté en la mesa de la cocina. La taza de té que serví temblaba en mis manos, pero la sostuve firme. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Esa noche supe que tenía que actuar. La amabilidad, los regalos, las sonrisas, todo eran máscaras de un plan mortal. No solo luchaba por sobrevivir, luchaba por justicia, por mi vida y para que la verdad se escuchara. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en años. La única persona en la que confiaba para ayudarme ahora. No había hablado con Beatriz Vargas en más de una década, pero fue el primer nombre que vino a mi mente cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda. Había sido mi abogada años atrás, astuta, implacable y ferozmente leal. Alguien que creía en luchar sin importar las probabilidades. Con manos temblorosas marqué su número, temerosa de que no me recordara, o peor, de que me ignorara. Pero su voz fue firme, cálida, incluso en el momento en que contestó. Carmen, ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué pasa? Le conté todo, con cuidado, sin omitir un solo detalle, la conversación que escuché, la póliza de seguro falsificada, la camioneta extraña, las pastillas que nunca confié. Le entregué la carpeta que había comenzado a reunir copias de correos, fotos del vehículo y notas que escribí en las noches largas, cuando el miedo me mantenía despierta. Beatriz escuchó en silencio, luego habló con esa convicción feroz que recordaba. Esto no es solo una disputa familiar, es premeditado criminal. Necesitaremos pruebas sólidas, grabaciones, documentos, testigos. Pero Carmen no está sola en esto. Construiremos tu caso paso a paso y nos aseguraremos de que la ley vea la verdad. Sugirió que comenzara a grabar cualquier conversación sospechosa, por pequeña que fuera. Dudé al principio, pero la idea de reunir pruebas me dio una chispa de esperanza. Beatriz también ofreció investigar las firmas falsificadas y la compañía de seguros para indagar en sus registros y exponer el fraude. Me di cuenta entonces de que esto ya no era solo sobre sobrevivir, era una batalla para recuperar mi dignidad y mi vida. El regreso de Beatriz fue un salvavidas, un recordatorio de que aún tenía fuerza y aliados. Esa noche, armada con un pequeño grabador digital que Beatriz me envió,
comencé el trabajo cuidadoso y silencioso de recolectar la evidencia que sacaría la verdad a la luz, y con cada susurro secreto y palabra grabada crecía mi certeza de que su plan, por astuto que fuera, se desmoronaría pronto. Beatriz me envió un pequeño paquete al día siguiente de que hablamos un diminuto dispositivo de grabación, no más grande que una caja de cerillos. Lo llamó mi testigo silencioso y lo guardé con cuidado en mi bolso, sabiendo que podía capturar lo que no podía arriesgarme a perder. Desde ese día adopté una máscara de fragilidad. Caminaba más lento, dejaba frases a medias. Sonreía débilmente cuando podía. Fabián y Elisa cayeron rápido en la trampa, sus miradas confiadas volviéndose arrogantes al creer que me estaba desvaneciendo, perdiendo el control de la realidad. Llevaba el grabador a todas partes en la mesa de la cocina, escondido entre cojines, en el sofá guardado en mi cuarto. El dispositivo capturaba complots, susurrados, comentarios fríos y momentos de crueldad sin guardia cuando pensaban que no estaba escuchando. En las comidas fingía estar más débil de lo que estaba apenas tocando la comida y dejando que sus conversaciones pasaran sobre mí. Las sonrisas forzadas de Elisa y los ojos distraídos de Fabián mostraban lo fácil que les resultaba asumir que me volvía inofensiva. Pero yo escuchaba, recordando cada detalle, cada palabra calculada. Con los días, el miedo fue reemplazado por una determinación silenciosa. Ya no esperaba un final que temía. Estaba recolectando la verdad para traer justicia. Las palabras de Beatriz en nuestras llamadas eran firmes y constantes. Estaba construyendo nuestro caso, y las grabaciones eran nuestra arma más fuerte. A veces, cuando susurraban lo suficientemente cerca para que captara el veneno en sus voces, casi sonreía. Su arrogancia era su perdición. Creían que era una sombra desvaneciéndose una mujer cuyo tiempo casi había terminado. Estaban equivocados. Detrás de la máscara me preparaba para la lucha que venía recolectando la evidencia que los expondría. El día en que sus mentiras cuidadosamente construidas se derrumbarían estaba cerca, y yo estaba lista para enfrentarlo. Con cada secreto grabado y cada plan cruel revelado me hacía más fuerte. Su trampa pudo parecer perfecta, pero yo tenía algo que ellos, no la verdad de mi lado. La mañana del viaje llegó envuelta en un silencio inquietante. La voz de Fabián llamó desde abajo, cálida y casual, preguntando si estaba lista. Los pasos de Elisa siguieron ligeros, pero deliberados, como si quisiera recordarme que me vigilaban. Escondí mi nerviosismo detrás de una sonrisa tranquila, sabiendo que no podían ver la tormenta que se gestaba dentro de mí. Antes de salir, metí el pequeño rastreador GPS y el dispositivo de pánico en la guantera, donde estaría escondido pero listo. Probé el botón de pánico. Otra vez una vibración sutil confirmó que funcionaba. Era mi salvavidas, mi guardián invisible en un camino que podía volverse mortal en cualquier momento. Fabián me dio las llaves de la camioneta con un gesto orgulloso, su sonrisa un poco demasiado brillante, demasiado forzada. «Ahora es toda tuya», mamá dijo. Tomé las llaves con cuidado, tratando de mantener mis manos firmes mientras me acomodaba en el asiento del conductor. El cuero estaba fresco bajo mis dedos. El olor a nuevo era a la vez reconfortante y escalofriante. Elisa se deslizó en el asiento del copiloto, charlando suavemente, llenando el silencio con una calidez ensayada. Asentí y sonreí, fingiendo disfrutar de su compañía, mientras mi mente se enfocaba en la tarea que tenía por delante. Cada gesto que hacían parecía calculado, cada palabra cuidadosamente elegida. Sabía que estaba entrando en su trampa, pero estaba lista. Al encender el motor, sentí el zumbido familiar bajo mis manos, la vibración sutil del temporizador
que habían instalado. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que se activara. Mis dedos flotaron sobre el botón de pánico mientras conducía con calma hacia el puente, el lugar que habían planeado como perfecto para el accidente. El mundo afuera se desdibujó, la carretera se extendía larga y vacía delante. Dentro mi respiración era estable, mi agarre firme. Cuando las primeras señales de la activación del temporizador parpadearon en el tablero, presioné el botón de pánico sin dudar. La señal GPS se envió al instante una alarma silenciosa que traería ayuda antes de que las llamas pudieran reclamarme. En ese momento, el plan aterrador comenzó a desmoronarse y mi lucha por sobrevivir había comenzado de verdad. El destello repentino de luces rojas y azules cortó la tensión como una cuchilla. Mientras la camioneta se detenía, sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo, aunque mi corazón aún latía con fuerza. Los agentes federales se acercaron con decisión, sus placas brillando bajo la luz menguante del sol. Meses de miedo y planificación cuidadosa finalmente habían llevado a este momento. Trabajaron rápido y a fondo, abriendo el tablero y extrayendo el temporizador de ignición oculto. El dispositivo era pequeño, pero mortal, expertamente cableado para incendiar el vehículo en el momento más devastador. Les entregué la carpeta que había reunido correos, firmas falsificadas y grabaciones que exponían la conspiración. Fabián y Elisa no tuvieron oportunidad. Las máscaras confiadas que llevaban se desvanecieron al instante cuando los agentes aparecieron en su puerta. La sorpresa y la desesperación reemplazaron su arrogancia mientras intentaban negar la verdad, pero las pruebas eran innegables. Los observé en silencio mientras los esposaban sus sonrisas crueles, borradas para siempre. Beatriz se mantuvo cerca, su presencia firme, un ancla en medio del caos. Me guió en cada paso del proceso, ayudándome a preparar declaraciones y explicándome qué seguía. A pesar de mi cansancio, una determinación feroz crecía dentro de mí. Esto ya no era solo sobrevivir, era reclamar mi vida y mi dignidad. En los días siguientes, la historia se extendió. Me convertí en un símbolo de resiliencia, la mujer que escapó de un complot asesino de quienes más confiaba. Dije poco públicamente, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Pero el desafío más difícil me esperaba enfrentar a Fabián en la corte. El hijo que crié, cuya traición cortó más profundo que cualquier herida, estaría frente a mí buscando perdón o suplicando clemencia. Sabía que ese momento definiría todo lo que había soportado. Cuando las puertas del tribunal se abrieron, me preparé. La verdad estaba de mi lado y sin importar que estaba lista para mantenerme en pie. El tribunal estaba cargado de silencio cuando tomé el estrado. Cada mirada parecía atravesarme, pero mantuve la cabeza en alto, negándome a flaquear. Conté mi historia con claridad serena, no como víctima, sino como una mujer reclamando su verdad. Hablé del amor que alguna vez tuve por mi hijo, la confianza que di y la traición que casi me costó la vida. Detallé el complot escalofriante, los documentos falsificados, las pastillas extrañas y el dispositivo siniestro escondido en la camioneta. Conté cómo luché con cada gramo de fuerza que me quedaba recolectando evidencia para exponer la oscuridad oculta bajo la superficie de mi familia. La fiscalía presentó el caso meticulosamente. Correos intercambiados en secreto, grabaciones de planes susurrados y testimonios de expertos en análisis de escritura y investigadores federales pintaron un cuadro condenatorio. Las mentiras cuidadosamente construidas de Fabián y Elisa comenzaron a desmoronarse bajo el peso de pruebas irrefutables. Cuando Beatriz interrogó a Fabián, grietas aparecieron en su fachada. Su voz titubeó mientras intentaba desviar la culpa, hasta que finalmente las lágrimas brotaron en sus ojos.
Su confesión llegó en voz baja, llena de arrepentimiento y desesperación. No se suponía que llegara tan lejos, admitió. Elisa me presionó. No quería hacerle daño, pero el tribunal permaneció en silencio el peso de sus palabras, incapaz de borrar el dolor o deshacer el daño. Lo observé sin sentir ni enojo ni lástima, solo una resolución fría. Su traición fue profunda y las consecuencias debían enfrentarse. Durante el juicio, mantuve mi dignidad sabiendo que mi fuerza era tan vital como las pruebas. Cuando terminaba el testimonio del día, sentía una sensación de cierre, acercándose no del pasado, sino del camino por delante. El jurado escuchó con atención, absorbiendo cada detalle, cada prueba. Afuera del tribunal, susurros de apoyo me alcanzaban, recordándome que esto ya no era solo mi lucha, sino un faro para otros que habían sufrido en silencio. Cuando el juez anunció la fecha de la sentencia, me mantuve erguida. La justicia estaba al alcance, pero la verdadera victoria era que mi voz fuera escuchada y creída. Salí del tribunal al sol, lista para lo que viniera después. Al salir del tribunal ese día, sentí una ligereza desconocida mezclada con un dolor profundo. Fabián y Elisa estaban tras las rejas, pero el daño que me infligieron era mucho más profundo de lo que su ausencia podía sanar. Su traición era una herida que no se desvanecería de la noche a la mañana, y la casa que alguna vez llamé hogar, ahora era solo un recuerdo teñido de dolor. Me mudé a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, un refugio tranquilo donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. No era mucho, pero era mío. Ya no era una invitada en la vida de alguien más. Finalmente había tomado el control. Sola pero libre. El silencio a veces era pesado, oprimiéndome como una niebla densa, recordándome todo lo que había perdido. La risa que alguna vez llenó mi hogar se había ido. El hijo que crié se había ido reemplazado por un extraño que apenas reconocía. Pero con cada luz de la mañana encontraba la fuerza para reconstruirme. Comencé a redescubrir a la mujer que había enterrado bajo años de sacrificio y dolor. Encontré consuelo en pequeños placeres, un libro sostenido cerca en las tardes lluviosas, música sonando suavemente en una habitación vacía, paseos por parques tranquilos, donde podía respirar sin miedo. Las visitas de Beatriz eran un salvavidas, su presencia constante, un recordatorio de que no estaba sola. «Has hecho más que sobrevivir», me dijo. «Has reclamado tu vida». Sus palabras se asentaron profundamente en mi corazón, un bálsamo para mi espíritu herido. Empecé a ser voluntaria en un centro local, ayudando a mujeres que, como yo, habían enfrentado traición y pérdida. Sus historias resonaban con la mía y en su fuerza encontré esperanza. Era un nuevo tipo de familia, una construida sobre el dolor compartido y la resiliencia. El pasado era una sombra de la que no podía escapar, pero ya no me controlaba. Estaba aprendiendo a vivir más allá de él, a encontrar paz en el presente y esperanza para el futuro. Mientras miraba hacia el horizonte, sabía que el camino por delante era largo e incierto, pero era mío para recorrer y estaba lista. Nunca pensé que volvería a encontrar un momento de paz verdadera, pero aquí estaba, en un pequeño departamento, bañado por la suave luz de la mañana sin sombras cerniéndose sobre mí. Las batallas que había librado, las traiciones que había soportado, me habían moldeado, pero ya no definían quién era. Esto era mi nuevo comienzo. En los meses desde el juicio, encontré propósito de maneras que no había imaginado posibles. Comencé a ser voluntaria en un centro de apoyo para mujeres, compartiendo mi historia cuando el momento lo sentía correcto. Las mujeres que conocí llevaban sus propias cicatrices escondidas bajo sonrisas tranquilas y exteriores fuertes. Juntas creamos un santuario de fuerza y esperanza. También comencé a escribir un diario, al principio
páginas llenas de recuerdos, dolor y sanación. Las palabras se convirtieron en mi refugio, una forma de reclamar mi voz tras años de silencio. Escribí sobre la risa que alguna vez llenó mi hogar, el amor que di y el coraje que tomó enfrentarme a la traición. Escribir me dio control sobre mi historia, una narrativa que nadie más podía reescribir. Un día encargué una pequeña placa de madera a un artesano local. Cuando llegó, la sostuve como un talismán. Sobreviví al fuego que planearon. Mi historia es mía para contar. La colgué junto al timbre, letras simples, grabadas profundamente en la madera. No era solo un mensaje para el mundo, era una promesa a mí misma. Ya no me escondería en las sombras, ni me encogería ante el dolor que alguna vez amenazó con consumirme. Era una mujer renacida de las cenizas, más fuerte y sabia. Cada mañana me levantaba con el sol, agradecida por las alegrías simples, una taza de té caliente, el sonido de los pájaros fuera de mi ventana, la libertad de vivir en mis propios términos. Amigos y extraños a veces se detenían a leer la placa y cuando preguntaban si era de un libro, sonreía en silencio y decía, aún no, porque mi historia, mi verdad, aún se estaba desplegando. Había aprendido que sobrevivir no era el final, solo el comienzo de vivir de verdad. Y al cerrar mi puerta, cada día llevaba conmigo una promesa feroz, nunca volver a ser silenciada, sin importar lo que la vida me arrojara. Este era mi nuevo comienzo.